sea. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Hoy, como tenemos que avanzar con temas, no vamos a hacer trabajo en grupo, vamos a discutir casos clínicos entre todos. Van a ir participando. Vamos a comenzar con manejo de cefalea. Entonces, vamos a trabajar como trabajan ustedes en grupo, analizando y discutiendo todos los síntomas que vayan teniendo apareciendo en nuestro paciente. Tenemos un paciente masculino de 67 años de edad que es hipertenso, diabético, consulta por cefalea progresiva de 3 semanas de evolución, que al principio era una cefalea leve y ocasional, pero en los últimos 5 días el dolor es constante, intenso y predomina en las mañanas, aunque ha habido ocasiones que lo despierta por la noche. Además del dolor de cabeza, el paciente nos comenta que tiene visión borrosa, ha tenido episodios de náusea y vómitos. Y se ha agregado dificultad para mover el brazo izquierdo desde hace 24 horas. Con estos datos, ¿qué le llama la atención de este paciente? ¿Cómo? Más fuerte, a ver. La cefalea que vino hace 3 semanas, digo. 3 semanas hace que está con dolor de cabeza. Que comenzó leve. Sí, ha ido aumentando la intensidad. Sí, tenemos que ponerle un número a esto. Digamos que comenzó con un 3 en 10 y actualmente está con un 8 en 10. ¿Qué otra pregunta harían ustedes? Su presión arterial en cuanto. Ya, ese es el examen físico, bien. Localización. Del interrogatorio, antes que pasemos al examen físico. Sí, su hipertensión es medicada. Tratamiento. Ya. ¿Desde cuándo comenzó su visión borrosa? La visión borrosa hace 24 horas. El último párrafo, esto de visión borrosa, vómito y dificultad para mover el brazo izquierdo, hace 24 horas. La cefalea, 3 semanas. La localización.
Localización, porque ahí no dice en qué No. parte específica. Justo para que pregunten. La cefalea está con dolor de toda la cabeza. No hay un punto específico. No le duele ni la mitad derecha ni la mitad izquierda, es toda la cabeza. ¿Qué más le preguntarían? ¿Qué otro dato llama la atención? ¿O qué dato le falta? Está jubilado, actualmente no trabaja. El tipo de dolor. El tipo de dolor por momentos es como una presión en la cabeza y por momentos lo siente como una puntada, como algo que le clavaran en la cabeza. ¿Qué pregunta le haríamos? ¿Qué pregunta? ¿Antecedentes? Si es que acá, digamos, ustedes consideran que le falta algún dato en la historia de la enfermedad actual, Si está tomando su tratamiento, ¿tratamiento para qué? hipertensión, Ya, está tomando. Toma regularmente. Toma losartán y toma metformina. Sí, se ha estado medicando para el dolor. Estuvo tomando al principio paracetamol, cedía el dolor y después ya no fue suficiente, así que asociaba paracetamol y diclofenac. Si no tiene algún antecedente de trauma. No se ha golpeado. ¿Algo más o pasamos al examen físico? Yo les hago una pregunta hasta acá, de todo lo que menciona en esta línea. ¿Qué les llama la atención de la descripción o de lo que dice ahí? La dificultad. El vómito sin náusea previa. Vómito, ¿ya? ¿Qué más? El brazo, que no puede mover o tiene dificultad. Ya. ¿Algo más? ¿Han escuchado hablar ustedes de las banderas rojas en cefalea? Sí. ¿Sí? No, ¿Y cuáles son? ¿Identifican acá algunas banderas rojas? Mayor a 50 años. Ya, tiene 67. La cefalea es repentina, o sea, vino de manera progresiva. Ya, a ver, repentina no es lo mismo que progresiva. Progresiva es que inicia y va en aumento el dolor. Repentina es que usted está bien y de repente aparece el dolor. La cefalea aparece en la noche. Aparece en la noche. Ya, Después enfermedad de base. bien. Ah, eso, y como es hipertenso diabético, es una enfermedad sistémica. Ya. Bueno, pasamos al examen físico entonces. Cuando lo vamos a revisar tiene 165/95 de presión arterial. ¿Cómo está la presión? Elevada. Alta, baja, normal. Alta. Alta. Tiene una frecuencia cardíaca de 80. ¿Eso cómo está? Normal. Frecuencia respiratoria de 18. ¿Cómo está eso? Normal. Satura 97. ¿Normal o alterado? Normal. Tiene un grado de 15/15. Le hacemos una glucemia y tiene 162. Y temperatura 36,6. Yo me limité ahí a describirle todo lo que se encuentra en el examen físico neurológico. El resto del examen físico no tenía nada, entonces por eso es que está todo lo neurológicamente. El paciente está lúcido, o sea, eso que nos dice, ¿está orientado o desorientado? Orientado. Está orientado en las tres esferas, ¿no? Se mantiene el decúbito dorsal, evitando movimientos bruscos, porque el movimiento aumenta la intensidad de la cefalea. Cuando lo evaluamos, tiene pupilas isocóricas
de 3 milímetros, normoreactivas a la luz, tiene movimientos oculares extrínsecos conservados, agudeza visual disminuida bilateralmente. Esto porque el paciente nos dice que tiene visión borrosa. Ya desde el interrogatorio nos lo vienen comentando, ¿no? Le hacemos un fondo de ojo donde evaluamos que hay un papiledema bilateral con borramiento de los bordes papilares. Evaluamos fuerza y del lado derecho tiene 5 en 5. Entonces, ¿cómo está la fuerza del lado derecho? Conservado. El lado izquierdo tenemos miembro superior 4/5 y miembro inferior 4/5. ¿Cómo está la fuerza en el lado izquierdo? Levemente disminuido. Levemente disminuida. Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos esto? Hemiparesia izquierda. Tiene una hemiparesia 4/5. Bien. Entonces, seguimos revisando. Tiene una leve disminución de la sensibilidad del hemicuerpo izquierdo, sensibilidad dolorosa y térmica conservada, y cuando evaluamos reflejos hay una hiperreflexia izquierda con pabilis izquierdo positivo. ¿Es relevante esos datos? ¿Qué opinan? Hasta acá ya tenemos entonces la historia clínica, tenemos el examen físico. ¿Qué piensan de este caso? ¿Qué opinan? ¿Puede ser una complicación de su diabetes? Una complicación de la diabetes. ¿De acuerdo todos? ¿O no? ¿Sí o no? A ver, vamos a hacer por grupos. A1. ¿Qué piensan que le está pasando a nuestro paciente? Vino por un dolor de cabeza. Tiene todo esto. Por ahí sin dar un diagnóstico, si quieren pensar en algún diagnóstico, igual díganlo, sino qué es lo que le llama la atención y qué harían con este paciente. ¿Qué harían ustedes? Están en la emergencia y les llega este paciente a la consulta. ¿Qué opinan? Más fuerte. Ya, evaluamos signos vitales. ¿Qué más? Del B2, perdón, A2. Ah, ya. A1, ¿quién es del A1? Ya, lo internamos. Bien. Y si tiene que internarlo, ¿cómo me lo va a internar? Yo soy la encargada de la emergencia y para que pueda ingresar a la emergencia, que tiene que ponérmelo con un diagnóstico presuntivo o explicarme o justificarme por qué me lo va a internar. Como diagnóstico presuntivo, yo diría por cefalea tensional. Cefalea tensional, ya, bien, perfecto. Y pediría qué estudio.
o no es necesario estudio y le indicamos tratamiento. No sé, se pediría estudio. Ya. A ver, A3. Sí, somos nosotros. Una tomografía. Sí. A este paciente, ¿por qué le pediríamos una tomografía? ¿O pedimos tomografía a todos los dolores de cabeza? No. Por su edad, por su antecedente, para descartar que haya tenido algún, o sea, que haya todo. Ya. Bien. Y mientras tanto, ¿qué le vamos haciendo? Vamos. Mientras pedimos la tomografía. Ya Fabio ya lo internó. Fabio, ¿no? Fabio ya lo internó. Acá dicen hacemos una tomografía, perfecto, y mientras tanto, mientras se libera el tomógrafo, viene el camillero, ¿qué hacemos? Controlar el dolor. ¿Cómo? Medicación para controlar un poco su dolor. Ya, ¿qué le damos? La migraña no está diagnosticada. Ya, un segundito. ¿La qué? No está diagnosticado como migraña todavía, ¿no? No. ¿A usted le parece que puede ser migraña? Puede ser una sinaura. Ya, entonces aquí ya tenemos dos diagnósticos que está bien, siempre tenemos que plantearnos un diagnóstico presuntivo y pensar en diagnósticos diferenciales. Entonces, estamos manejando dos hipótesis, una cefalea tensional y la otra una migraña sinaura, ¿no? Sí. Ya, por acá, ¿qué me decían de los vómitos? Ya, ¿qué le pondríamos? ¿Qué le damos para el vómito? Ya, perfecto. A4. ¿Algo más que puedan aportar al caso? ¿Están de acuerdo con los dos diagnósticos que plantean sus compañeros? ¿Harían otro diagnóstico? Como diagnóstico presuntivo, porque el dolor es intenso, una dosis más podría ser, más la edad, una hemorragia subaracnoidea. Ya, perfecto. Ya entonces tenemos tres diagnósticos. Cefalea tensional, migraña sinaura y una hemorragia subaracnoidea. Bien. ¿Está de acuerdo si pensamos que es una hemorragia subaracnoidea? ¿Está de acuerdo con la tomografía que pide su compañera? Sí. ¿O pedimos otro estudio? No, Tomografía. Muy bien. Bueno, y ahora yo les pregunto, del examen físico, ¿esto les llama la atención? Esto del papiledema, de la disminución de la fuerza, la hiperreflexia. ¿Llama la atención eso Sí. o es parte del cuadro clínico, ya sea de la hemorragia subaracnoidea, de la migraña o de la cefalea tensional? Sí, llama la atención. Llama la atención, algo más estaría pasando ahí, ¿no? Doctora, ¿esto puede indicar que quizás una lesión a nivel del sistema? O sea, más allá de que sea una simple cefalea. Ya. Bien. Cuando yo encuentro principalmente esto, si lo asocio con eso, ¿en qué tendría que pensar? Hipertensión endocrina. Exactamente. Paciente, está bien que ahí, por ejemplo, no está la descripción de cómo es el vómito, ¿bien? De qué características tiene, qué momento se presenta y demás. Pero en el examen físico les puse, digamos, eso y la disminución de la fuerza y todo eso. Entonces, acá, tres preguntitas. ¿Cuáles son las banderas rojas que tiene este paciente? Ahí, Emanuel, no, me voy a acordar. Nicolás decía que eran 50 años. Paciente mayor a 50 años es una bandera roja. Tenemos 67 años. ¿Qué otra cosa? Pregunto para si
escuchado el resto hablar de las banderas rojas en cefalea, en la evaluación de la cefalea? ¿Llevaron sí esto? ¿Sí? Bien. Bueno, si es que el paciente tiene más de 50 años, es una bandera roja. Las características de la cefalea también es otra bandera roja. En este caso, por ejemplo, si bien es progresiva, pero se ha intensificado y se ha asociado principalmente a él, a un signo de foco motor, que el paciente con cefalea no debería de tener un foco motor. Si estamos hablando de que está con una paresia de la mitad del cuerpo, ya estamos hablando de que puede haber una lesión a nivel del cerebro y no ser solamente una cefalea, ¿no? ¿Qué criterio utilizaría para decidir si le realizamos estudios complementarios al paciente o no? Acá con el examen físico que hemos ido viendo, ya creo que a todos les quedó claro que este paciente sí tiene que hacerse una tomografía, ¿no? ¿Y cómo manejan ustedes si este paciente le hacemos una tomografía y es normal? Si nos viene una tomografía, en este caso, y es normal, ¿confirman mi diagnóstico? ¿Lo descartan? ¿Qué opinan? Por ejemplo, en el caso de Fabio, que decía una cefalea tensional, en la tomografía, ¿espero encontrar algo en la cefalea tensional? ¿O una tomografía normal me ayuda a confirmar que es una cefalea tensional? ¿Qué opinan? Sin miedo. Fuerte. Acá no estamos para dar quizás la respuesta correcta y todo, sino para despejar nuestras dudas. Lo que ustedes crean, lo que ustedes harían o lo que a ustedes les parece, ¿ya? Estamos para aprender. Y muchas veces el aprendizaje no es solamente unidireccional, que yo les digo algo y es ley. Ustedes también pueden decir algo y aprendemos todo en conjunto. Entonces, acá ya, por ejemplo, tenemos 3 diagnósticos diferenciales para el caso clínico. Y está perfecto. Cuando nosotros abordamos un paciente con cefalea, tenemos que tratar de ver, primero, si eso es una cefalea primaria o secundaria. ¿Bien? Y de acuerdo a eso ya pedimos los estudios del examen físico que tenga mi paciente, me va a orientar a si necesito hacérselo en ese momento o si se lo puedo hacer en diferido más adelante. ¿Bien? Entonces, si viene mi tomografía normal, ¿me confirma los diagnósticos que estábamos pensando o ya me elimina alguno? Elimina la hemorragia. Elimina la hemorragia, dicen por allá. Bien. ¿Qué más? Si yo les digo de que no es tan así, que una tomografía de cerebro normal, cuando la sospecha de hemorragia subaracnoidea es alta, no me la descarta la hemorragia, ¿me creen o no? Sí. No, pero no digan sí o no. ¿Por qué? Cuestionenme, vamos. ¿Quién dijo sí? ¿Me creen porque yo lo digo? ¿La puedes repetir la pregunta? O sea, en ese momento sí la descartaría, pero si persisten los síntomas, yo creo que se tendría que repetir una tomografía. Ya, ahí vamos a ese punto. Ya tengo una tomografía normal. Estoy pensando que quizás este paciente tiene una hemorragia subaracnoidea. ¿Bien? Si tengo mi primer tomografía normal, dice su compañera, si persisten los síntomas, repito la tomografía. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y si yo les digo que no? No, porque se tiene que hacer, si sigue habiendo sospecha, se puede hacer una función lumbar. Perfecto. Muy bien. Si tengo una tomografía normal y mi sospecha clínica es alta de que esto sea una hemorragia subaracnoidea,
yo puedo hacer una punción lumbar si la tomografía es normal para confirmar o descartar que hay o no hay. ¿Y qué esperaría ver en el líquido cefalorraquídeo? Sangre. Sangre, exactamente. Esperaría encontrar sangre en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, si yo no quiero ser tan agresiva, podría ser un estudio contrastado o no, Sí. para evaluar ya vasos sanguíneos directamente y no tanto el tema de el cerebro como tal. Entonces, ¿qué estudio le pediríamos a este paciente? En una hemorragia subaracnoidea, ¿qué es lo que estoy pensando que tiene? Una angiografía. ¿Cómo? Angiografía. Una angiografía podemos pedir. Perfecto. Una resonancia, una angioresonancia puede ser también o no. Sí. Sí. Una angiotomografía también. Depende de qué disponga, pero un estudio contrastado me puede servir. ¿Por qué? Porque yo con eso voy a evaluar cómo están las circulaciones en ese cerebro. ¿Bien? Bien, y para la migraña y la cefalea tensional, Sí. ¿esta tomografía normal me confirma o me descarta el diagnóstico? ¿Hay alteración en la tomografía en una migraña o cefalea tensional? ¿Sí o no? No, no tendría que haber. La migraña y la cefalea tensional son cefaleas primarias, donde no hay alteración orgánica. En cambio, la hemorragia subaracnoidea sí es una cefalea secundaria. ¿Bien? Esa es la tomografía de nuestro paciente. ¿Qué les llama la atención? Que se desplaza la línea media. Ya. Hay un... Sí, la manchota blanca que hay. ¿Cómo? La manchota blanca que hay. La región hiperdensa que hay en el lóbulo izquierdo. ¿Cuál? ¿Esta Sí. o esta? No, esa. Y también la otra que es, creo que era isquemia o edema. A ver. ¿Hipertensa cuál es? El blanco. O sea, esto sería una imagen hiperdensa. Sí. Y esto, Hipodensa. hipodensa. Perfecto. ¿Y esto qué podría llegar a ser? Probablemente puede ser un tumor. Hasta acá, con esto yo solamente puedo decir que tengo una lesión ocupante del espacio. ¿Bien? Probablemente sea un tumor, probablemente puede ser algo infeccioso también. ¿Bien? Y lo que llama la atención, lo que decía Nico, es esto. Esto es edema. Está haciendo edema a nivel cerebral, ya ese edema me está desplazando la línea media. Fíjense que acá donde yo tendría que ver el ventrículo, no lo veo solamente del otro lado. Acá lo mismo, aquí y acá. Entonces, está haciendo un gran edema este paciente. Y ahora con estos nuevos datos, ¿qué hacemos con este señor? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué opinan? Vamos a llamar al neurocirujano seguro, pero hasta que llegue el neurocirujano, ¿qué vamos haciendo nosotros como médicos generales? Lo internamos. Ustedes que están en la emergencia tienen que solucionar hasta que llegue el especialista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Internarlo y darle para el dolor. Ya lo internamos y le damos analgésico. ¿Qué analgésico? A ver, ¿cómo lo abordarían? Estamos en la emergencia, vamos
que ya sabía de que estaba con esto, estaba en estudio. Quizás, digamos, en la tomografía previa que tenía no se veía este edema, sí se veía la lesión, pero no había un edema marcado. Y nos llega hoy al hospital. Estamos nosotros en segundo nivel, recibimos este paciente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo abordamos a este paciente? Sin miedo. Primero, Más fuerte, más fuerte. ¿Cómo? Perfecto. Estas son medidas de neuroprotección, digamos. Cabecera 30 grados. ¿Qué más? Ya. doctora, ¿sería prudente darle hidratación? ¿Cómo? ¿Sería prudente darle hidratación al paciente? Depende cómo esté el paciente. Acuérdense que está con vómito, entonces lo voy a tener, como dice su compañera, nada por vía oral. Le puedo dejar un plan indicado ahí, un requerimiento basal. Depende qué le voy a administrar, cómo lo voy a tratar, pero necesito mantenerlo normohidratado para que no se me vaya a deteriorar más. Metoclopramida para los vómitos. Ya le damos para el vómito. ¿Qué más? Lo de migraña está 100% descartado, ¿no? No se le puede dar triptófano, creo que era. Triptanes. Triptán. No. En este caso, esta es la causa del dolor. Entonces tratar la causa secundaria. Ya. Y acá, digamos, tanto clínica como imaginológicamente estamos viendo de que hay una hipertensión endocranial, ¿no? Con esta imagen. Entonces, ¿tratamos eso o no tratamos? Sí. ¿Y qué le damos para hipertensión endocranial? ¿Se le puede dar cualquier antihipertensivo? No, es otra cosa. No hay que confundir los términos. ¿El mannitol le suena o no? ¿Solución hipertónica? También puede ser. ¿Y darle corticoides servirá? ¿Qué opinan? No, porque tiene la glucosa elevada. La glucosa la tiene elevada. Ya. Bueno, entonces, este paciente, el diagnóstico es una lesión ocupante del espacio y signos de hipertensión endocranial. Tiene papiledema, cefalea progresiva, los vómitos. Cuando nosotros vamos a abordar a estos pacientes, mientras llega el neurocirujano, porque es de resolución quirúrgica, probablemente haya que hacerle una resonancia, hacerle un estudio contrastado para definir exactamente qué es esa imagen que yo estoy viendo. Mientras tanto, a todo, estabilización con el ABCDE. Acá yo voy a evaluar que mi paciente esté respirando bien, que esté oxigenando bien, que tenga una buena presión. Ay, ¿qué hacemos con la presión esa? ¿La tratamos o la dejamos esa presión? Tenía 160/90, si mal no recuerdo. 165. Yo creo que ¿Tratamos la presión o no? ¿Qué opinan?
se la dejan, ¿no? Sí se trata, pero también hay que evitar que llegue a hipotensión porque tiene que tener una buena perfusión cerebral. Exactamente. 160-90 no es un valor elevado que me apure a mí a bajárselo. Entonces puedo dejarlo con ese nivel de presión que probablemente si le calmo el dolor va a bajar automáticamente la presión. Luego, las medidas de neuroprotección que tenemos que tener en cuenta es la elevación de la cabecera a 30 grados. Esto favorece el drenaje venoso. Tenemos que evitar la hipotensión, tenemos que evitar la desaturación. Si mi paciente satura menos de 94, le pongo oxígeno. Tenemos que evitar que haga fiebre y evitar que haga esfuerzo físico. Este paciente se queda en cama, orina, hace todo en cama, evitando que haga maniobra de valsalva, sobre todo para que no le suba la presión intracraneal. ¿Bien? De analgésicos vamos a ir escalando, podemos comenzar con un paracetamol, un AINE, pero tomando en cuenta que el paciente ya tomó y no le hizo efecto, podemos escalar a un opioide. Le damos la metoclopramida para el vómito y en este caso estamos viendo de que hay mucho edema alrededor del tumor o de la imagen esa que observamos. Entonces acá podemos administrar dexametasona, damos un bolo inicial de 10 miligramos y después 4 miligramos cada 6 horas. Con esto aseguramos que haya una buena respuesta. Si es que yo estoy pensando que mi paciente tiene una hipertensión intracraneal franca, en ese caso ya no le doy dexametasona, sino que le voy a dar mannitol. Se da de 0,5 a 1 miligramo por kilo peso. Eso se administra en 20 a 30 minutos aproximadamente y se puede repetir cada 8 horas. Si no, otra solución es dar solución salina al 3%. ¿Bien? Y la interconsulta con neurocirugía. Probablemente este paciente necesite hacerse una resonancia con contraste para definir bien cuál es el diagnóstico definitivo. ¿Dudas respecto a esto? ¿No? Yo tengo una pregunta en cuanto a la cefalea. ¿La cefalea provoca que la presión suba o la presión sube por el dolor? Eso es lo que tenemos que poder diferenciar bien. Acuérdense que si una persona es hipertensa, que no esté adecuadamente controlada, puede tener hipertensión y la cefalea ser consecuencia de su hipertensión. El otro escenario, persona que tiene dolor, no solo dolor de cabeza, dolor de cualquier lugar del cuerpo, y consecuencia del dolor nos hace subir la presión. ¿Bien? Entonces son dos situaciones diferentes y depende del valor de la presión para que yo lo medique o no. Si el paciente está gritando de dolor, lo más probable es que el dolor le esté generando la hipertensión. Calmamos el dolor y si a pesar de eso sigue hipertenso, ahí ya medicamos, no al revés. Bueno, entonces, entrando a lo que es el tema en sí. Las cefaleas pueden ser signos o síntomas aislados de carácter benigno, pero también puede ser la manifestación de enfermedad grave, como en el caso que acabamos de ver. La cefalea es uno de los síntomas más frecuentes que hay a nivel mundial. Se dice que el 90% de la población ha padecido o va a padecer de cefalea. Y acá les pregunto, ¿a quién no le ha dolido la cabeza alguna vez? Porque todos hemos atravesado por esa situación, independiente de cuál sea el motivo, la causa. Y esta cefalea es el primer motivo de
consumo de aire a nivel mundial. ¿Bien? Cuando nosotros vamos a las estadísticas, es la quinta causa de consulta en las emergencias y se encuentra dentro de las 20 enfermedades más frecuentes según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que incluí la cefalea en este curso, para que podamos aprender a diferenciar una cefalea primaria de una secundaria y en qué tratamiento le vamos a dar. Entonces, la cefalea primaria son la migraña, cefalea tensional y cefalea en racimo. Esta cefalea primaria, como vemos acá, esta es una tomografía correspondiente a la cefalea primaria. No hay lesiones estructurales, pueden ser desencadenadas por cualquier causa, pero no me pone en riesgo la vida del paciente. Lo único que yo tengo que hacer es calmar el dolor y no es más. Mientras que la cefalea secundaria, si ustedes ven la tomografía, tanto esta tomografía como esta, tienen lesiones, no son tomografías normales. Y esta cefalea secundaria puede ser causada por distintas causas. Las principales vienen por hemorragias secundarias a traumatismo del cráneo, pueden ser secundarias a malformaciones vasculares o aneurismas, por ejemplo, en pacientes jóvenes o hipertensos mal controlados, o quienes hacen esfuerzo físico intenso también. Entonces tengamos en cuenta de que estos dos motivos son los más frecuentes de cefalea secundaria. Ahora, existe una tercera causa que son las infecciones. Una meningitis no puede llevar a que el paciente tenga cefalea. Por ejemplo, hay una meningitis, a ver si sacan esta pregunta. Hay un germen que genera cefalea intensa en pacientes inmunocomprometidos, consecuencia de la meningitis que genera, y el tratamiento es hacer punción lumbar y drenar el líquido, porque genera hipertensión endocranial. ¿Saben qué germen es? El de la tuberculosis. No. ¿Es una bacteria? ¿Es un virus? ¿Es un hongo? ¿Qué es? ¿Se acuerdan o no? El criptococo. El criptococo es un hongo que se presenta en personas inmunocomprometidas, le va a dar los signos de hipertensión endocranial, cefalea intensa, vómito. Ustedes miran al paciente, tiene papilledema, le hacen la tomografía, ven los signos de hipertensión endocranial, pero no se ve que haya una lesión estructural, no se ve un tumor, no se ve nada de eso. Y cuando hacen la punción lumbar, normalmente, ¿cómo tiene que salir el líquido cefalorraquídeo? Transparente. Ya, ¿y cómo tiene que caer? ¿Gota a gota o chorro? Gota a gota. Gota a gota. En la hipertensión endocranial producida por el criptococo, el líquido cefalorraquídeo sale a chorro. Si nosotros sospechamos que tenemos un paciente con esa característica, lo adecuado es hacerle una medición de la presión de apertura. Normalmente tiene que ser menos de 15. En estos pacientes, si ustedes le hacen la presión, le va a dar alta, más de 20. Y en la cefalea, ustedes le pueden pasar hasta morfina al paciente, pero solo se le alivia si se le hace la punción lumbar. Así que tenganlo presente ese dato, más si su paciente es inmunocomprometido. Bien, cuando me llega un paciente a la emergencia, yo tengo que seguir la misma ruta que para otras patologías. Tengo que evaluar cuál es el motivo de consulta de mi paciente, tengo que interrogar, en este caso, el antecedente de si ya
cómo comenzó, si apareció de forma brusca o apareció como una molestia que fue aumentando la intensidad con el pasar de los días. ¿Dónde se localiza el dolor? ¿Cuánto dura? ¿Qué horario predomina que aumenta el dolor o qué situación lo desencadena? ¿Cuáles son las características que tiene el dolor? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Qué intensidad tiene? ¿Qué factores agravan el dolor o cuáles alivian? Y por último, si tiene síntomas asociados o no. Acá en esta tablita hay una diferencia entre los tres tipos de cefalea primaria. Tenemos la cefalea tensional. La localización de la cefalea tensional, el paciente se lo va a describir que es bilateral, la va a mencionar como que hay algo que le apriete, lo describe como si tuviera colocado una pincha y dice eso me aprieta toda la cabeza, me genera dolor, pero cuando nosotros vemos al paciente da la impresión de que es más lo que se está quejando que el nivel de dolor. ¿Por qué? Porque esta cefalea tensional no limita las actividades diarias. El paciente viene y nos dice, hace una semana que estoy con dolor de cabeza, es molesto, ya no quiero seguir con esto, pero estuvo toda la semana. ¿Qué cambió hoy para que usted venga? No, que ya es molesto para mí seguir con dolor de cabeza. Le preguntan por las características y sigue siendo la misma. Mientras que la migraña envía a la cama al paciente. ¿Por qué? La migraña no tolera la luz, no tolera el ruido, no tolera el sonido del ambiente, nada. Necesita estar quieto, relajado en su cama. Entonces un paciente que sufre de migraña, va a venir a consultarnos dentro de las 24 horas de iniciado el cuadro si es que no ha cedido por su tratamiento habitual. Mientras que la cefalea tensional espera porque cree que ya le va a pasar. ¿Bien? La migraña, el 70% es unilateral y solo un 30% va a comprometer bilateralmente. Se puede acompañar de náuseas, vómitos, generalmente manifiestan fotofobia y pueden estar precedidos de aura o no. Y el tercer grupo, ¿han escuchado hablar del clúster? ¿No? Bien. Este es un tipo de cefalea primaria que muchas veces se manifiesta como un resfrío. La persona va a tener lagrimeo, rinorrea, puede haber ojo rojo, el dolor es intenso, siempre es unilateral, duele el ojo. Y esto puede estar acompañado de un síndrome de Horner. ¿Bien? El clúster, a diferencia de estos otros dos, lo calmo con que no doy analgésico, le pongo oxígeno y el paciente mejora. ¿Bien? Algo importante que hay que tener presente cuando nosotros estamos interrogando o evaluando a un paciente es si es que hay antecedentes de trauma, si ha estado expuesto a tóxicos y en caso de mujeres preguntarle en qué etapa de mujer en edad fértil, preguntar en qué momento del ciclo menstrual se encuentra. Muchas veces las migrañas son desencadenadas con el ciclo menstrual, entonces asociemos esto a mujeres en edad fértil. Y también por el hecho de que a veces la cefalea puede estar presentándose en una paciente embarazada y tomen en cuenta de que ustedes van a mandar a hacer una tomografía al paciente y en este caso es un riesgo para el bebé. Interroguen también sobre la calidad del sueño, si el paciente está durmiendo adecuadamente, si padece de insomnio, si es que tiene diagnosticado apnea obstructiva del sueño o bruxismo. En el examen físico evaluamos el nivel de conciencia a través de la escala de Glasgow, si es que el paciente no está en condiciones de responderme las preguntas.
En caso de que pueda hablar, evaluamos como lo hemos estado haciendo en las prácticas en estas 2 semanas. Los signos vitales, a todos les voy a medir todos los parámetros vitales, además de hacerle la leucemia capilar. Tengo que evaluar presencia de signos meningios. Tengo que evaluar también la parte oftalmológica. Si tengo con qué hacer fondo de ojo, evalúo campo visual, publicidad ocular, reflejos pupilares y obviamente todo el resto de los pares craneales, además de evaluar fuerza, marcha, equilibrio y coordinación. Y acá ya entramos a lo que es las banderas rojas. Para que nosotros sepamos a qué pacientes les vamos a pedir estudios y a quienes no, porque no es necesario, se crearon esta clasificación de las banderas rojas. Y a todo aquel paciente que presente alguno de estos síntomas hay que hacerle estudios complementarios. Por ejemplo, cefalea de comienzo brusco, cefalea en un paciente de más de 50 años, cefalea que va en aumento tanto la intensidad como la frecuencia, o que el paciente nos diga que antes le cedía con analgésicos y actualmente no le cede al tomar el mismo analgésico. Cefalea unilateral estricta, excepto si nosotros sabemos que mi paciente tiene de antecedentes una neuralgia del trigémino, es la única condición en la que este ítem queda sin efecto. Luego, las cefaleas que vienen con síntomas acompañados como convulsiones, fiebre, que tengan déficit neurológico focal, o sea, disminución de la fuerza, que haya papilledema o signos meningios. Si la cefalea es agravada o empeorada por esfuerzos físicos y maniobra de Valsalva, y si es de predominancia nocturna. Todos esos son signos de banderas rojas. Y a todos los pacientes que tengan uno o más de estos signos, tenemos que hacerle una imagen. No puede irse de la emergencia sin haberle hecho una tomografía, una resonancia, o si mi duda es fuerte, quizás una punción lumbar. ¿Bien? Entonces, lo de las banderas rojas no ha cambiado. Se han ido actualizando las guías y la última es del año pasado, aunque ahora en España publicaron en enero, siguen manteniendo toda esta clasificación. Nos dicen como forma de que memoricemos, que usemos este acrónimo, ese de síntomas sistémicos, si hay fiebre, pérdida de peso, si hay enfermedad de base o inmunodepresión, N, si hay neoplasias previas, si hay déficit neurológico asociado, cómo es el inicio, si es repentino, si es brusco, la edad de inicio mayor a 50, acuérdense, ese es el punto de corte. Y luego la P, esto de P10, son 10 cosas que tienen que llamarme la atención. Si mi paciente tiene alguno de los de arriba y alguno de los de abajo, es un paciente en riesgo. Entonces yo tengo que estar atenta. ¿Qué tenemos que evaluar acá? El cambio del patrón, si es una cefalea progresiva, si aumenta con el esfuerzo. Entonces esto es una descripción más detallada de lo que vimos en la anterior diapositiva. ¿Bien? Bueno, eso es lo mismo, no ha cambiado. Y acá ya vamos al tratamiento. Tratamiento de la cefalea primaria. En el caso de la migraña, el primer esquema de tratamiento son los aires. Si no hay respuesta, podemos asociar nosotros como segunda línea el sumatriptano, que ese es efectivo para las migrañas. En caso de que mi paciente tenga náuseas, puedo darle metoclopramida. Y si es que a pesar de dar estos dos analgésicos no hay respuesta, puedo asociar otro AINE, que puede ser el naproxeno, si es que use paracetamol al principio, o puedo usar paracetamol como tercera línea para apoyo. Y en caso de que mi paciente se vaya de alta, tengo que derivarla al neurólogo.
gabapentina, el propranolol, todos estos fármacos lo que hacen es disminuir las recurrencias de crisis. Para la cefalea tensional, lo que voy a dar son aires o paracetamol y puedo asociarlo a cafeína y también un relajante muscular, porque estas cefaleas tensionales son producto del estrés. También funcionan el topiramato, la mitriptilina y gabapentina para disminuir las recurrencias de cefaleas tensionales. Y la cefalea de racimo, fíjense que solamente tenemos que dar oxígeno. Con el oxígeno ya el paciente va a sentir alivio del dolor. Y acá se puede asociar con esteroides por 7 días. Darle un corticoide va a ayudar a que disminuya también. La cefalea en racimos es frecuente en embarazadas, así que tenganla presente. En el caso de una migraña que amerite que yo la interne, tengo que ver el grado de migraña que tiene. Si es algo leve o moderado, la hidratamos, le damos los aires parenterales, la metoclopramida, y tengo que preguntarle si tomó o no algún triptán. Sumatriptán es lo que generalmente se comercializa, y en caso de que no lo hubiera hecho, se lo administro en la emergencia. En caso de que sea una crisis de migraña de moderada a grave, ya asocio directamente todo en la emergencia. No importa que hubiera recibido o no, le voy a dar triptán, le voy a dar los AINE, la metoclopramida y la voy a hidratar. Y en el estatus migrañoso o cefaleas refractarias, ya acá además voy a usar corticoides, además de darle todos los esquemas de tratamiento. Y si a pesar de eso no hay mejoría, puedo dar ácido valproico que ayuda a disminuir el umbral del dolor. También algo que se ha visto que es efectivo es la clorpromacina, ¿bien? Y en caso extremo, bloqueo del nervio. Eso ya lo tiene que hacer sí un anestesista, ¿bien? En la cefalea secundaria, acá vamos a hablar un poco de las patologías que me van a causar cefalea secundaria. Tenemos la hemorragia subaracnoidea, que esto es la salida de sangre al espacio subaracnoideo. Por lo general es producto de la ruptura de un aneurisma o de una malformación arteriovenosa. La clínica va a ser cefalea súbita, el paciente nos las va a describir como la peor que ha sentido en su vida. Puede estar acompañada de náuseas, vómitos, fotofobia, pérdida de conocimiento y también pueden presentar síntomas meningios. Acá, diagnóstico diferencial es la meningitis, entonces por eso es que hacemos también punción lumbar para poder descartar o confirmar. En todos los pacientes tenemos que evaluar presencia de signos de hipertensión endocranial, ¿bien? Tenemos que evaluar el nivel de conciencia, si hay foco motor, si hay presencia de bradicardia, si hay edema de papila, y a todos les vamos a hacer una imagen, puede ser tomografía, resonancia y en última instancia la punción lumbar. Acá, por ejemplo, en esta imagen, ¿ven dónde está la hemorragia? Sí. ¿Dónde? En la región fronto-occipital derecha. ¿Ahí? Sí. Cuando hacemos un estudio contrastado, por ejemplo, esto es lo que vemos. ¿Y qué es esto? ¿Cómo? Exactamente. Ahí lo que estamos viendo es un aneurisma. Con estudios contrastados. La lesión ocupante del espacio lo que nos va a generar es desplazamiento de la línea media. Esto puede generar cefalea progresiva. A veces cede con los analgésicos, a veces no, pero la característica principal es que aumenta con maniobras de Valsalva y depende del grado de hipertensión endocranial que genere, los síntomas que vamos a poder encontrar. El hematoma subdural, tienen que pensarlo principalmente en personas mayores de
40 años que toman aspirina, que están anticoagulados, y el detalle con los hematomas subdurales es que no siempre nos van a llegar en el episodio agudo. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí un paciente de 80 años que toma aspirina o está anticoagulado, se levanta rápido de la cama, se golpea, no le da mucha importancia, eso no le genera síntomas, pero con el pasar de los días empieza a tener trastornos de conducta, dolor de cabeza. Entonces recién ahí nos llegan a nosotros cuando están en cuadros subagudo o crónico. ¿Bien? Esto por si acaso, si encontramos en la tomografía, lo maneja el neurocirujano. Nosotros acá, las medidas de neuroprotección, ninguna otra cosa más. ¿Bien? Bueno, como resumen entonces, las cefaleas primarias son benignas, las secundarias son las que nos van a poner en riesgo la vida del paciente. A toda cefalea secundaria o que yo encuentre que tengo banderas rojas, aunque parezca primaria, tengo que hacerle un estudio complementario y tener en cuenta que el examen físico y la historia clínica nos van a ayudar para poder diferenciar. ¿Bien? ¿Dudas con respecto al tema? ¿Alguna duda? Bueno, descansamos 5 minutos y seguimos con el segundo tema. Hoy estamos ya terminando el módulo de neuro. Hemos visto rápidamente las principales patologías que llegan a la emergencia. ¿Bien? No sé si ya han visto la plataforma. La primera actividad grupal que tienen que hacer es justamente discusión de un caso clínico. Están cargados ya los casos. Caso 1 le corresponde al grupo A1 y A0. ¿Bien? Caso 2 para el A2. Está ya ahí la consigna del trabajo de las cosas que tienen que ir haciendo. La defensa del caso va a ser durante las prácticas. ¿Bien? ¿Alguna duda, pregunta? Respecto a la actividad 3, el ACLS, ya con los que hemos pasado prácticas más o menos les he ido explicando. En esta primer práctica lo que vamos a hacer es manejo de la vía aérea. Los que no han intubado van a tener la oportunidad de intubar, vamos a corregir algunas cosas y sobre todo vamos a explicar un poco el algoritmo y qué es lo que quiero que hagan durante la actividad 3, que es el ACLS. Ustedes en casa van a ver los videos, van a ir repasando y eso lo van a defender en la segunda práctica de simulación. ¿Bien? Vamos a hacer primero 1 o 2 simulacros, dependiendo, digamos, el tiempo, y luego ya vamos a hacer que cada uno de ustedes dirija el paro, que sea el líder del equipo. Ustedes pueden organizarse ya desde antes de llegar a la práctica y decir, por ejemplo, cosa de que no sobrecarguen a uno solo, porque a veces el que le toca hacer masajes, le toca hacer 3 paros continuos haciendo masajes, y es mucho. Entonces pueden organizarse, por ejemplo, de que si uno va a ser líder, decir, bueno, cuando yo sea líder, vos vas a ir a pasar drogas, vos anotás, vos haces esto, e ir rotando. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No hablan, yo digo, ¿entendieron todo o no entendieron nada? ¿Cuál es la respuesta? ¿Entendieron todo? Bien. Bueno, este tema es mucho más sencillo, más fácil. Doctora, cuando en la cefalea, una vez que el paciente presentaba edema, yo mencioné lo de la solución salina, ¿está bien?
Sí. colocarle. Mi razonamiento es que si uno le da solución salina, como está cargado de solutos, de sodio, atrae más el agua, ¿no? Y Sí. es por eso que disminuye la... ya. Sí, es una de las cosas que se da en hipertensión endocrinal, la solución salina. ¿Y el manitol? También. ¿Qué es el manitol? O sea, ¿qué sustancia? Es un diurético osmótico. Ah. Te administra manitol y lo que va a hacer es sacar el exceso de líquido. Ujú. Empieza ahí a... ¿Todo por la orina? Sí. Después tenía otra pregunta. Y, por ejemplo, en los gastro que hacen colonoscopía, a veces usan manitol como purgante para preparar al paciente, o hacen que lo tomes. Sí, da diarreas osmóticas. Esa solución salina, ¿cómo se aplica? La solución salina es al 3% y se va a administrar aproximadamente entre 100 a 200 ml depende del grado de compromiso que tenga su paciente, se puede administrar cada 6 horas. ¿Cuál es el detalle? De que para administrar solución salina usted tiene que saber cuál es el sodio que tiene su paciente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acuérdese que con la solución salina usted le está incorporando al paciente sodio. Y si su paciente tiene un sodio normal, le puede pasar solución salina 1 o 2 veces y después ya seguramente va a ver que se va a empezar a elevar el sodio en sangre, en plasma. ¿Bien? Eso es ¿cómo puedo diferenciar una cefalea de una migraña? ¿Cefalea tensional me habla o de qué? De cualquier tipo de cefalea con una migraña en sí. ¿Cómo la Bien, diferencia? por las características. La migraña, por ejemplo, va a dolerle el ojo, va a ser unilateral y molesta la luz, el ruido, molesta todo el ambiente, prácticamente la persona quiere estar en cama, que nadie le hable, no la moleste, puede ir asociada a náuseas, vómitos, se acompaña con síntomas gastrointestinales y el ojo se le pone un poquito rojo. Bien, pero usted revisa y la persona en un examen físico normal. Bien. Si esto fuera otra causa, una causa secundaria, tuviera algún otro síntoma asociado, como nuestro paciente que tenía visión borrosa o tenía debilidad, tenía la paresia. Pero en sí él no tenía migraña, ¿no? No. Después otra cosa dicen de que ese no sé si es síntoma, signo, eso lo que tiene aura, no tiene aura. Aura se refiere a un déjà vu. ¿O a qué se refiere? Es como un pródromo de, cuando yo empiezo a ver luces destellantes me va a venir una crisis de verano. O cuando estoy con algo de náusea me va a venir la crisis de verano. Y eso se trata en sí ya con AINE, digamos. AINE y triptano. ¿El naproxeno cuándo se le da? El naproxeno es un AINE. Claro. Para el dolor de cabeza está comprobado que es uno de los mejores. ¿Bien? Casi todos los neurólogos recetan el naproxeno y de hecho hay una presentación que la trae el laboratorio Abbott, pero el detalle es que el costo es carísimo, cuesta algo de 37 bolivianos la pastilla y viene asociado naproxeno con sumatriptano. Ya viene la asociación.